¿Qué tal, majestuosa humanidad? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo capítulo de esto que es Podcast con Tony Bax. Y bueno, por ahí en redes sociales, en algún momento de la vida, me hicieron el comentario acerca de dónde salí yo o de qué empresa venía, dónde conocí el sistema. Y bueno, como ya lo leyeron en el título, en este capítulo o en esta serie de episodios, no sé cuántos necesite para contarte toda la historia. Cabe mencionar que son 17 años de practicar este negocio, este sistema. Tengo muchos recuerdos bloqueados, pero trataré de compartirles los que más vengan a mi memoria en este momento. Saltaré algunos detalles por, digamos, razones particulares. No quisiera mencionar nombres de los personajes involucrados en esta historia y pues seguramente los alteraré. Pero en fin, pues bienvenidos sean todos a mi historia y si te interesa el desenlace de esto, pues bueno, acompáñame hasta el final y entérate el por qué hoy no practico el negocio de la manera en que debería y por qué decidí iniciar el proyecto del podcast para todos ustedes. Acompáñenme, esta es la historia de Tony Bax, contada por Tony Bax. Estás viendo el podcast Politicians Like to Use con Tony Bax. Bueno, pues la historia comienza cuando yo tenía 18 años de edad. Estaba estudiando informática en el Instituto Tecnológico de Puebla, al mismo tiempo que estaba estudiando una carrera técnica en diseño gráfico en un instituto que seguramente ya no existe, se llamaba CCPM. Y bueno, justo problemas económicos familiares estábamos atravesando y me impulsan a tomar la decisión de buscar un empleo para ayudar a los gastos familiares. Y bueno, cabe mencionar que yo antes de buscar este empleo ya trabajaba esporádicamente en las vacaciones de verano, desde la secundaria, por cierto. Fui albañil, fui jardinero, trabajé en un acuario, lavaba carros, en fin. Entonces, bueno, me veo en la necesidad de buscar un empleo y veo un anuncio en una caseta telefónica que decía que se solicitaban 20 personas, 10 chicas y 10 chicos. Y justo donde yo vi el anuncio, a media calle estaba el lugar en el que se citaban a las entrevistas. Bueno, pues me decidí a aventurar sin nada, porque no llevaba ni solicitud de empleo, para los países que nos ven de otro lado, hoja de vida. No llevaba nada, ningún papel que avalara mis trabajos, mis múltiples trabajos anteriores, ¿no? Entonces me acerqué por curioso a ver de qué se trataba la vacante y me encuentro con una señora muy jovial, muy sonriente, muy buena onda, Sandra Echemaite. Por cierto, ya tienen ahí el capítulo en el canal para los que no lo han visto. Y bueno, ella me empieza a entrevistar, me hace una serie de preguntas y no recuerdo cómo fue que una conversación llevó a la otra. Y terminamos hablando de nuestros gustos musicales. Me cayó muy bien. Total, me dijo que me presentara al día siguiente para un día de capacitación. Y yo al llegar a casa, pues bien contento, anuncio que ya posiblemente tenía un empleo, ¿no? Cuando me preguntaron que qué iba a hacer, yo les dije no tengo ni idea, pero me citaron a un día de capacitación y es mañana. Bueno, pues al día mañana siguiente, saliendo de la escuela, voy a la capacitación. Por cierto, le pregunté a Sandra que si no había un inconveniente porque yo entrara un poquito más tarde, puesto que ellos entraran a las 8, 7 y media, 8 de la mañana me había dicho. Yo estudiaba de 7 de la mañana a 9 de la mañana, por lo tanto, pues bueno, llegué a las 9 y ya había una persona que me estaba esperando para capacitarme. Salí con esta persona, que quiero omitir detalles porque no fue como muy grato el final con esta persona. Pues bueno, salí a capacitarme. No recuerdo si fue el mismo día o al día siguiente que yo hice 6 paquetes. En aquel entonces manejábamos un paquete de un perfume, 2 cremas y un desodorante por 150 pesos. Esto equivalía a $7.50 y de los cuales ganábamos 25 pesos, es decir, $1.50 más o menos. Y bueno, había mucha gente que tocaba la matraca, que tocaba su campana. El desfile de los bonitos, decía yo, siempre lo he mencionado, eran estas personas, sus supervisores, que se vestían de traje, con su corbatita, sabes, bien alineados. Y bueno, obviamente tú viendo este concepto, pues a lo que aspiras es a lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, había personas muy buenas dentro de... La verdad es que no recuerdo los nombres de algunos, pero casi de nadie. Pero bueno, en fin, fue una época muy padre, muy genial. Los gritos, la euforia, la actitud, era algo que te ponía la piel de gallina, ¿sabes? Yo creo que ha sido una de las oficinas que jamás pude replicar en lo personal, o sea, en mis oficinas nunca pude replicar esta actitud. No sé qué tenía Sandra, no sé qué nos daban en el café en la mañana, pero hacía que nos desbordáramos de actitud, ¿no? Con el tiempo,
Se viene la pandemia, la primera pandemia que fue la de la influenza, y pues todo colapsa, todo empieza a colapsar, las personas empiezan a salir, la oficina sufre un declive de gente. Evidentemente en una de esas tuve que salir yo, pero yo salí porque Sandra se regresa a su país. Tienen que viajar las personas que se iban a quedar a cargo y yo no podía viajar en ese entonces y pues me quedo sin chamba. En ese lapso que yo me quedo sin trabajo, busco otro empleo. Cabe mencionar que yo había dejado de estudiar justamente por dedicarme a esto. Estoy hablando que fue un periodo mientras estuvimos con Sandra de aproximadamente un año y medio, y yo dejo de estudiar por la oportunidad. Pero bueno, en fin, no lo hagan. No lo hagan. Bueno, desde mi experiencia yo te podría recomendar que si estás estudiando y te metes a este negocio, no dejes de estudiar. En fin, yo salgo y el siguiente empleo oficial, por así llamarlo, fue en una farmacia. En esta farmacia, pues yo me encargaba de surtir las recetas para el Seguro Popular en un hospital llamado Hospital para el Niño Poblano, en la ciudad de Puebla. Y bueno, todo el tiempo se me quedó como ese hábito de con traje, ir con corbata, con buena imagen. Digamos que mi aspiración, la escalera a la que yo llegué dentro de la oficina con Sandra fue a ser supervisor. Yo llegué a ser supervisor. Bueno, no sé si fue mi imagen o el desempeño también, seguramente me ayudó, que me ascienden a jefe B del lugar, de la farmacia, ¿no? Entonces, bueno, todas las mañanas o cada que yo me acordaba me metía a la página del ranking. Tenía una página en internet en donde posteaban todos, que Brasil, Colombia, Ecuador, eran 14 países y posteaban ese ranking de posiciones para las oficinas para ver en qué lugar era cada gerente y todo ello. Bueno, yo me metía con la finalidad de ver si no iban a aperturar nuevamente la ciudad de Puebla. Yo extrañaba los gritos, y no los de regaño, que vaya que sí hubo varios, pero yo extrañaba estos gritos eufóricos de actitud y vamos, no sé. Quien ya se salió del negocio y vuelve a entrar, seguro me entiende. No había otro lugar en el que se pudiera expresar esta alegría que se vivía dentro de la oficina, ¿no? Entonces, bueno, pues yo extrañando esto, cada tanto me metía, hasta que un día fue tanta mi añoranza, que yo creo que Dios me concedió el regalo de que alguien volviese a aperturar la oficina en Puebla, y ese fue Javier Oneto. Javier era uno de los gerentes que yo había conocido en una de las conferencias a las cuales habíamos acudido a la Ciudad de México, y pues yo llego, ¿no? Obviamente renuncio a la farmacia, y voy a la oficina y me encuentro con Javier. Y le digo, oye, mira que seguramente tú no me conoces, pero yo fui del equipo de Sandra y me gustaría volver a integrarme y yo hice esto y fui supervisor. Entonces Javier, pues en su papel de gerente y con un toque de indiferencia, me dice, bueno, pues te vamos a poner a prueba. Pues bueno, empiezo a hacer lo que yo sabía hacer. Hago un equipo, se viene un proceso genial también de aprendizaje. Él fue una de las personas que me motivó a estudiar coach ontológico. Pagamos no sé si curso, taller de coaching. Bastante aprendizaje con él. Actualmente él sigue haciendo el negocio. También tienen ahí la entrevista con él. Y bueno, en fin, avanzando un poquito en la historia, no subí más allá de ser supervisor. Iba a llegar a ser asistente gerente, pero aquí cabe mencionar algo que pues no está muy a mi favor. Y es que yo era un poco canijillo. La verdad es que sí, llegamos a tener equipo estándar de venta, pero no teníamos la mentalidad. Algo de lo que me dolió mucho, hablando de la mentalidad, cuando yo me iba a promover, o bueno, entró una persona y se promovió como gerente primero. Eso a mí me dio un bajón cañón, pero después comprendí que fue por la mentalidad, ¿no? Y ahí va otra piedra lanzada al aire. Si tú perteneces a alguna organización, tienes el equipo, tienes las ventas, pero no tienes la mentalidad, es poco probable que te puedas desarrollar como gerente. Tarde lo entendí, pero fue el caso que yo viví en ese entonces, ¿no? Bueno, pues avanzando en la historia, llegué a conocer varios personajes en ese lapso que estuve con Javier, personajes que me caen bien hasta la fecha, personajes interesantes dentro de la historia de la línea de la que nosotros veníamos, que en este caso la empresa, que se me olvidó mencionarlas, ahora lo hago, Oportunidad en Red, era que se llamaba la empresa en la que yo empecé desde con Sandra. Era una línea y estaba, bueno, conocí personajes como Fabián Sorrentino, que por cierto ya lo conocen, ha estado con nosotros en el canal. Gerardo Porfiri, que fue uno de los vicepresidentes, me parece, si no mal recuerdo. Damián Báez, que no tuve la oportunidad de conocerlo en persona, pero sí conocí sus hazañas.
Y bueno, entre otros personajes, ¿no? Todos ellos argentinos, algunos chilenos, algunos uruguayos. Y bueno, esa era la línea de la que yo venía. El dueño de la empresa era Leonardo Cositorto, entonces bueno, era toda una línea de argentinos que había llegado a México a aperturar oficina. Bueno, pues avanzando en el tiempo, hubo un personaje muy peculiar al cual le denominé Díaz Mirón. Este Díaz Mirón es un personaje que nos hicimos amigos entrañables y bueno, juntos compartimos varias aventuras de campo. Era una de las personas que yo había capacitado. Se hizo muy bueno, era bueno. ¿Por qué menciono a este personaje específicamente en la historia? Porque cuando yo salgo de con Javier, tuvimos una disputa por ahí, un roce que hace que pues colapsara todo, mi relación con él. Digo, hoy por hoy, quizás ese detalle lo tengo que mencionar porque así va la historia, pero no es algo que me gustara recordar tampoco. Hoy por hoy somos cuates, todo bien con él. Pero bueno, en ese entonces tuvimos un roce y tuve que salir de la oficina. Cuando yo anuncio esto a mi equipo, Díaz Mirón, que era uno de los personajes que yo había capacitado, decide salirse conmigo y junto con él muchas personas. Entonces cuando yo decido salirme de con Javier, se viene la mayor parte del equipo, no recuerdo cuántas personas eran, pero pues salimos. Y aquí viene, o aquí empieza, más bien, la gran odisea de todo lo que se desató debido a mi acto, no de rebeldía, fue una situación complicada, pero bueno, esto te estoy hablando que fue 2 años después de yo haber reingresado a la empresa o a la oficina. Estuve con Javier 2 años, 2 años y medio, y bueno, yo tengo que salir. Aquí empieza el verdadero desafío como independiente, hasta que me tocó encontrarme con la desgracia. Pero eso se los voy a contar en el otro capítulo o en el otro episodio. No quiero hacer esto tan largo y tan tedioso, pero bueno, si quieren saber el resto, les acompaño a ver el desenlace de esta historia. Nos vemos en el próximo capítulo. Éxito, just bye.